hay que recordar que la administración Biden es también una administración neoprogresista, como se menciona el caucus, el grupo político más importante del Partido Demócrata en el Congreso norteamericano son los neoprogresistas, ¿Qué dentro del quieres cual hay decir con sector, eso? Con que el... por lo que mencionábamos más adelante, el progresismo de Wilson Roosevelt, consolidado por Roosevelt en el New Deal, tiene una nueva fase, una nueva etapa. Es decir, estas propuestas, la administración Biden ha tenido la agenda legislativa más importante desde la administración Reagan en los Estados Unidos. En prácticamente 2 años se han aprobado más leyes de dimensión real e importante que desde lo que vimos en Reagan. Todas las administraciones intermedias han sido muy pobres, porque en Estados Unidos suele suceder que después del segundo año el presidente elegido pierde mayoría si no puede aprobar leyes mayores. Mientras que Obama aprobó una, Trump aprobó una, Biden tiene como 4 iniciativas legislativas importantes, 6 en total, 2 de ellas bipartidarias, 4 con sus mayorías estrechas, pero son todas progresistas: redistribución fiscal, aumento de impuestos, agenda verde, que benefician a las mayorías. La propuesta fiscal de Biden no es regresiva como las del pasado, sino que es progresiva. Tiende a favorecer a las mayorías y no a aquellos que más tienen. El proceso ya empezó. Ahora, América Latina y las Venezuela. mayorías demócratas, para eso te respondo, las mayorías demócratas han sido muy estrechas. 5 parlamentarios en la Cámara de Representantes y en el Senado son 50-50. Y como la vicepresidenta rompe el empate, tienen 50+1. Por eso la agenda ha estado constreñida. Las elecciones de noviembre son clave y la administración Biden no ha querido ser muy agresiva. En América Latina en particular y en el mundo en general, Irán está en esa ecuación, Arabia Saudita está en esa ecuación, Israel está en esa ecuación, China está en esa ecuación, por no perder esas mayorías. Hasta hace 2 o 3 meses se pensaba, Oscar, que los demócratas perdían las mayorías. Hoy día las Okay. encuestas demuestran, entre otras dinámicas internas por el tema de la decisión de la Corte Suprema de volver a estatizar por los estados, no porque sea del sector público el tema del aborto, y una serie de presiones del sector trumpista, todo indica que en el mejor de los casos ganan 2 senadores o mantienen el 50-50 y que no podrían perder la mayoría en la Cámara. Si eso sucede, la segunda mitad de la administración Biden va a ser singular. Hay una vocación del Ejecutivo norteamericano de normalizar la relación con Venezuela, en la medida que el status quo es insostenible. Es muy claro que esos dos gobiernos no existen y que hay un solo gobierno, que es el gobierno que está en Caracas. Y dos, que la crisis energética actual, que es coyuntural, pero es de largo plazo, demanda que los recursos energéticos venezolanos vuelvan a estar disponibles para Occidente. ¿Y por qué hablamos de 6 millones de barriles? Porque en la apertura petrolera del segundo gobierno de Caldera se documentó geológica y productivamente que Venezuela podía producir 6 millones de barriles. Y en el plan de siembra petrolera de la administración del presidente Chávez se documentaron 5 millones. Es decir, Venezuela tiene capacidad de producir entre 5 o 6 millones de barriles y lo que se necesita es capital para hacer la infraestructura. El capital existe. Si Elon Musk tenía 44.000 millones para comprarse Twitter, la República de los Estados Unidos de Norteamérica tiene 250.000 millones para invertir 10 años en Venezuela para que haya gasolina en Ohio. La pregunta ya no es si se debe hacer o no. No hay petróleo convencional en el mundo. No hay. Y el petróleo de esquisto, de fragmentación, es caro y es sucio. Usa mucha agua y es medioambientalmente muy negativo. Por eso es que Petro detiene todos las propuestas de producir petróleo esquisto en Colombia. Hay que recordar que Colombia ha producido 1 millón de barriles, se produce 700, se acerca a 500 y en 10 años no va a tener petróleo, en 7 años no va a tener gas. Las reservas, no hay reservas energéticas en Colombia, es un problema generalizado. Y la decisión es más, ok, ¿cómo hacemos para invertir ese dinero en Venezuela? ¿Cómo hacemos para que Venezuela produzca ese petróleo? Que parte de ese petróleo llegue a donde tiene que llegar en Occidente. ¿Y qué sucede, Oscar? Cuando se normalice la relación, se emprendan las inversiones y las cosas suceden el próximo año, el siguiente o el subsiguiente, Venezuela, según los analistas, puede crecer este año entre 6 y 20%. Exacto. En un proceso de apertura petrolera y normalización, Oscar,
en 1, 2 o 3 años, Venezuela puede crecer 40% en un solo año. ¿Qué sucede cuando Venezuela crezca 40%? ¿Cómo administramos ese crecimiento para que funcione y no genere las distorsiones que ciertos crecimientos Aún con generan? aún con un gobierno bolivariano en el poder. Es que no, todo indica, siendo racional y objetivo como debe ser el análisis, recordemos, análisis diagnóstico, más allá de las opiniones y los gustos. Lo que usted opine sobre la Constitución chilena o no tiene nada que ver con el proceso constitucional per se, en el Exacto. cual hay un acuerdo de todas las partes. Lo mismo sucede en Venezuela. Todo indica que el proceso va a continuar. Por los próximos, por lo menos la próxima década. Y los acuerdos tienen que ser en el marco de ese proceso. Los Estados Unidos no solo está esperando a las elecciones de medio término para normalizar la relación con Venezuela, en la cual el gobierno de Petro y Colombia juegan un rol fundamental. Sí. La visita del embajador Benedetti a Caracas generó una gran sorpresa e impresión en los Estados Unidos, positiva, como las misiones del Ejecutivo enviadas a Bogotá previas y posteriores a la juramentación de Petro. Pero lo que te decía, la agenda con Irán es la misma. Hay una intención muy clara, estamos muy cerca de retomar el acuerdo nuclear con Irán, apoyados por Arabia Saudita. Es decir, las dinámicas del siglo XXI son totalmente distintas. Y lo mismo sucede con la oferta alimentaria. Hoy día Brasil, que era un importador neto de alimentos hace más de una década, hoy es el cuarto exportador de alimentos en el mundo. Y el potencial de producción agrícola de Uruguay y Paraguay es inmenso, lo mismo que el de Argentina. El